buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Clivajes. El día de hoy tenemos un programa muy importante porque nos vamos a estar dedicando a la salud. En el primer bloque de nuestro programa vamos a estar hablando de un tema muy importante que ha tenido mucha controversia en el último tiempo y estamos hablando de la gripe A. Por eso fuimos a hablar con la doctora Sonia Vélez para que nos quite todas esas preguntas que por ahí tenemos y no sabemos cómo contestarlas o no sabemos cómo responder a esas preguntas que tanto nos aquejan. Y también, por otro lado, vamos a hablar de cuerpo, de la salud, obviamente, y de dos enfermedades que muchas veces no sabemos que tenemos o que sabemos que la padecemos, pero queremos saber cómo cuidarnos. Y estamos hablando del celiaquismo y la diabetes. Esto y mucho más después de los cortes comerciales. Bien, y como te lo había comentado, en este primer bloque de Clivajes nos acercamos a charlar con la doctora Sonia Vélez, quien nos estuvo comentando todo sobre gripe A. ¿Qué personas deben colocarse la vacuna? ¿Qué personas son las que se consideran un grupo de riesgo? También nos habló de todos los cuidados y precauciones que debemos de tener a la hora de esto de tratar de no contagiarnos de gripe A, obviamente. Así que todos los detalles en la siguiente nota. Bueno, la gripe A es una enfermedad viral, es el influenza, es un virus que es pariente, como un hermano de la gripe común, pero genera una gripe que puede traer complicaciones en ciertos grupos de riesgo que pueden llevar a su muerte, sobre todo complicaciones respiratorias. Como toda gripe, el paciente presenta fiebre mayor a 38, dolores musculares generalizados, se congestiona y tiene mucho dolor de espalda, cefaleas. En los chicos puede haber vómitos, dolores abdominales. Y a diferencia de una gripe común, con el transcurrir de los días, en vez de mejorar, puede llegar a empeorar ese cuadro. Normalmente el ser humano tiene las defensas que va adquiriendo a lo largo de su vida
El virus de la gripe muta todos los años, por eso la vacuna se va rotando, nos sirve una vacuna de un año anterior a esta. Todos los años se generan vacunas nuevas con las cepas que más frecuentemente están enfermando a los países europeos. Se arma nuestra vacuna y después nosotros la usamos. Bien. Vos me hablabas de grupos de riesgo. ¿Quiénes son los que están implicados dentro de un grupo de riesgo? Bueno, son todos los niños entre que tengan 6 meses, menores de 2 años. Las embarazadas, es muy importante la vacunación en cualquier época de su embarazo, porque ellas al amamantar van a pasar la inmunidad a sus niños, que hasta los 6 meses no pueden recibir la vacuna. Después, cualquier persona que tenga alguna enfermedad donde las defensas estén bajas, por ejemplo, puede ser pacientes oncológicos, pacientes diabéticos, con problemas cardiológicos, problemas renales, cualquier enfermedad que altere la inmunidad del paciente, que no lo haga apto para responder ante un virus, puede provocarle serias complicaciones. Los mayores de 65 años también son grupos de riesgo. Pacientes que tengan patologías respiratorias o los niños que tengan más de 2 años, que sean asmáticos o tengan cuadros respiratorios graves. Bien, entonces vos me hablabas que esta gripe A es una pariente, por así decirlo, Sí. ¿no?, de la gripe común. Pero ¿por qué es tan perjudicial y por qué puede llegar a matarnos si contraemos este tipo de gripe y no es tratada, ¿no? Sí. El tema no es el tratamiento en sí, porque el tratamiento de la gripe es igual que el de la gripe común, es sintomático, bajamos la fiebre, hidratamos, damos analgésico para los dolores, hacen reposo los pacientes. Pero ¿qué pasa? Se complican con patologías graves como neumonías, bronquitis, que al ser virales no se solucionan con antibióticos, tienen su propia evolución. Inclusive pueden llegar a necesitar respiradores, asistencia mecánica, los respiradores son asistencias mecánicas que nos hacen respirar porque nuestros pulmones están tan llenos de secreciones, tan inflamados que no los podemos usar por sí solos. Entonces necesitamos de estos respiradores que nos ayudan, esta asistencia mecánica, y todo eso, si vos no estás inmunológicamente bien o no estás fuera del grupo de riesgo, puede llevarte a la muerte. Por eso es tan importante la vacuna y las medidas de prevención de las enfermedades respiratorias. Porque cuando nos enfermamos de cuadros respiratorios, nosotros no sabemos si vamos a hacer un resfrío, una gripe común o una gripe A. El virus, hay 20.000 virus dando vuelta, ¿viste? Entonces, por eso es tan importante que los grupos de riesgo se vacunen y tengamos las medidas preventivas. Las medidas preventivas de las enfermedades respiratorias son para todas iguales. Una vez que comienza el invierno, tenemos que airear, ventilar siempre la zona donde estamos, todos los días, dejar entrar el sol. Los virus los matan el sol, la higiene, el alcohol. Es un virus tan fácil de matar porque con alcohol en gel o alcohol líquido ya está. Bien. Vos me decías ventilar, ¿no? Y por ahí surge esto de, hace frío, estamos en invierno, me voy a enfermar si ventilo. Exactamente, ese es el mayor error que cometemos. Nos enfermamos, empezamos a toser, empezamos a sentirnos un poco con fiebre y nos encerramos. Dejamos de la ventilación de lado. Entonces, ¿cuál es la recomendación que hacemos al paciente? Cuando una persona dentro de una familia está enferma, tiene un cuadro respiratorio, fortalecer las medidas de higiene. Lavado de manos, pasar picaporte, en el picaporte pasar el alcohol líquido continuamente, lavarme las manos, si estornudo o toso siempre cubrirme con la parte interna del codo o con un pañuelo que luego tengo que desechar en una bolsa y lavarme las manos otra vez antes de tocar otras cosas, porque cada vez que yo toso desparramo el virus. La gripe y todas las enfermedades respiratorias se contagian a través de las gotitas de fluye que uno larga cuando tose o estornuda. No hay otra manera de contagio. Si yo esas gotitas las dejo en el picaporte y después venís vos y la tocas y después te vas a contagiar vos y vas a tener la gripe o vas a tener el cuadro respiratorio, ¿sí? Esa es una de las medidas, la ventilación. Abrir las ventanas, higienizar con agua con lavandina, usar el alcohol en gel, el alcohol líquido para las manos, lavarme mucho las manos, eso es importantísimo, enseñarlo a los niños. Y al estornudar o toser, cubrirme con la parte interna del codo. Si tengo fiebre, no automedicarme, eso es muy importante, hay que consultar. Si tengo fiebre de 38 por más de 24 o 48 horas, tengo que consultar al médico, porque eso puede ser un cuadro de resfrío o puede ser un síndrome gripal.
Y de la gripe tenemos la gripe común y la gripe A, que de acuerdo a la evolución se puede saber. Consultar al médico, la ventilación, la higiene y tomar los recaudos, ¿no? Lo otro que tenemos que tener en cuenta, estamos en época escolar. Bien. Cuando un niño está con tos o está congestionado, el niño debe consultar y debe dejar de concurrir a guarderías, los jardines y la escuela. La falta está justificada con un certificado médico y el niño que tose contagia a los demás. Entonces, una manera es cuidar a los demás no yendo a la escuela si estoy con catarro o estoy con un síndrome gripal o un resfrío. Los cuido a los demás. Y aparte me cuido a mí mismo porque mis defensas están bajas y si yo voy a un lugar donde hay muchas personas me puedo contagiar de cualquier otra enfermedad. O ese simple resfrío puede terminar en una gripe, en una bronquitis, en una neumonía, en un cuadro más complicado. Claro. Sonia, por ahí este mito, que quiero ver si me lo decís, lo sabés contestar o no, de que se puede contagiar la gripe a través del mate. ¿Esto es verdad o no es así? Y se contagia a través de las gotitas de saliva. O sea que puede ser, cuando uno tiene un cuadro respiratorio, tiene que mantener su vaso y sus elementos que están en contacto con la saliva aparte, porque se contagia a través de la saliva. Sí, en ese caso sería así. Claro. Sería que positivo el contagio a través del mate. Sonia, ¿se están realizando tareas de prevención aquí en el Hospital San José en cuanto a la vacunación y demás prevenciones que se tiene que tener en cuanto a la prevención justamente de esta gripe? Sí, se están empezando ahora, comenzamos el 1 de junio con charlas en los jardines, en todas las escuelas sobre prevención de patologías respiratorias. Y como sabemos que el niño es el replicador de toda información, queremos informarles a los chicos, enseñarles los hábitos para poder prevenir estas enfermedades y qué es lo que hay que hacer, y informar a la parte docente para que detecten los casos y enseguida traten de que el chico consulte al médico y tenga la atención adecuada, ¿no? Y separarlo del resto del grupo para que no siga contagiando a los demás compañeritos. Bien. También se están aplicando las vacunas dentro Las vacunas de la gripe se están colocando ya a partir de marzo. Todo el equipo de salud ya tiene la prevención hecha, que también es un grupo de riesgo el equipo de salud. Y se trata de cumplir con todas las personas que están dentro del grupo de riesgo. Pero ¿qué pasa? Mucha gente tiene miedo de vacunarse porque dice, yo me la coloqué el año pasado y me engripé, claro, ¿no es cierto? O me sentí re mal cuando me vacuné. Sí, toda vacuna tiene un efecto secundario que te puede doler el brazo, te puedes congestionar, pero nunca te vas a enfermar de gripe por la vacuna. ¿Qué puede haber pasado? Que vos ya hayas estado incubando la gripe, porque la gripe 1 antes de empezar con los síntomas la incuba 5 a 7 días, te vacunaron y a los 2 días te engripaste, pero no es por la vacuna. La vacuna son virus muertos que no provocan la enfermedad, sino que lo que provocan es la inmunidad. Yo puedo agarrarme una gripe, pero la gripe va a ser muy leve y nunca voy a llegar a tener una complicación que pueda provocarme la muerte. Si estoy vacunado, como tengo que estar vacunado, si soy dentro del grupo de riesgo, ¿no? Claro. ¿Y las personas que no están dentro del grupo de riesgo se pueden ir a vacunar o tienen que tener por ahí alguna condición especial para vacunarse únicamente? Mira, se está vacunando en este momento a las personas de los grupos de riesgo. Cualquier persona que tenga un certificado médico que avale alguna patología que pueda ser vacunado, se lo vacuna gratuitamente en el hospital o en el centro de salud. Pero si no, cualquier persona que se quiera vacunar puede comprar la vacuna en cualquier farmacia y se la coloca. Bien, también hay como instalado el miedo, ¿no? Dentro de que Federación es una ciudad donde está constantemente con contacto con turistas, ¿no? Con gente que viene de afuera. Justamente y están los hoteleros, están las personas que están en los gastronómicos. Estas personas entonces deberían ir y comprarse la vacuna, ¿es verdad? Sí, sería lo ideal. Sería lo ideal que toda la población que pueda vacunarse, ya sea que esté dentro del grupo de riesgo o fuera, lo haga. Porque se espera en julio una epidemia mayor de la que tenemos. Hemos tenido poquitos casos y han sido controlados, pero se espera para julio que los casos aumenten. Como es lógico, en pleno invierno van a haber más casos de patologías respiratorias. Bien, me parece importante volver a recalcar, si bien ya lo dijimos, pero el tema de
la muerte en el caso de la gripe A. No se provoca, o sea, porque está el miedo muy instalado, ¿no? Nosotros prendemos la tele y aparece muerte por la gripe A. No hay muerte si evitamos o sea, si seguimos los pasos de la prevención. Esto es verdad. Exactamente. Si seguimos los pasos de la prevención, si estamos dentro del grupo de riesgo y nos vacunamos, menores de 2 años, mayores de 6 meses, embarazadas, pacientes que tengan enfermedades autoinmunes o que cualquier enfermedad que sus defensas estén bajas, ¿no es cierto? Y mayores de 65 años, si esas personas están vacunadas, el resto de la población tendríamos todas las defensas necesarias como para tener una gripe y que no se complique con ninguna patología que nos lleve a la muerte, ¿no es cierto? Claro. En ese caso ya una persona que tiene todas sus defensas bien, está bien alimentada, todo, puede combatir con la ayuda, si en el caso de adquirir una gripe, con un medicamento poder llegar a combatirla. Exactamente, puede llegar a combatirla y a pasar por un estado crítico de salud, pero a mantener la vida. Y una persona que no está dentro del riesgo, dentro de las personas que se deben vacunar, llámese persona sana, ¿puede también contraer la gripe A y que este caso se empeore? Puede puede contraer la gripe A, pero puede darle un nivel de defensa mayor que una persona inmunodeprimida o que esté dentro del grupo de riesgo. Puede llegar a complicarse si se juntan 2 patologías o se complica con algún otro tipo de infección, pero si no, no tendría por qué. Bien. Sonia, ¿algo más que desees agregar en cuanto al tema? No, a mí me gustaría que las medidas de prevención generales para las patologías respiratorias las personas las tengan en cuenta, porque por ahí son cosas obvias o sencillas de hacer, donde por no hacerlas se complican con patologías graves, o los chicos pasan un mal momento, o la familia pasa un mal momento, porque a veces no es solamente un chico, sino que son 3 o 4 chicos de una misma familia, o la mamá o el papá, todos juntos que se enferman. Son patologías que se transmiten muy fácilmente, entonces ante un chico que tiene un catarro, tiene una tos o fiebre más de 38 grados, consultar, tomar las medidas de aislamiento, mantenerlo en casa y tomar las medidas de prevención en nuestra casa. Con esas medidas y la vacunación dentro de la población de riesgo, yo creo que vamos a pasar un invierno bastante bien, seguros y protegidos. Pero es responsabilidad de toda la comunidad de Federación, no solamente del sistema de salud, sino que cada uno de nosotros tiene que aportar su granito de arena para poder pasar el invierno felices todos, ¿no? Y en el próximo bloque de Clivajes vamos a seguir hablando de cuerpo, pero esta vez de la salud en cuanto a celiaquismo y diabetes. Quédate ahí porque ya volvemos con más programa.
y en este último bloque de Clivajes nos vamos a seguir dedicando a la salud y por eso nos acercamos a hablar con la licenciada en nutrición Laura Reñero, quien nos habla de dos enfermedades. Una por un lado es la diabetes y por otro lado también es el celiaquismo. Ella nos comenta qué alimentos pueden consumir y no pueden consumir en menor cantidad, tendrían que consumirlos las personas que son celíacas y diabéticas, también quienes pueden padecerlas, como también a eso qué daños a la salud provoca tener celiaquismo o diabetes. Todo esto después de la siguiente nota. Bueno, las personas con celiaquía primeramente tienen que tener en cuenta que no pueden consumir gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en los llamados TAC, que son el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Bueno, entonces tienen que eliminar por completo esos 4 alimentos que vienen a ser de origen de las harinas, ¿no? De los cereales, y también todos sus derivados. La mayoría de los alimentos lo contienen a esto, por eso hay que tener mucha precaución. Aquellos alimentos libres de gluten que se pueden consumir con libertad son las carnes, los huevos, frutas y verduras. Lo demás hay que tener precaución. Bien, ¿qué tipo de harina es la que contiene el gluten, el que no se puede consumir? Bueno, sería la avena, el trigo, que está en la mayoría de los alimentos. La harina común, la sí, harina sí, de trigo. Sí, de trigo. Ajá, que está en lo que sería el pan, las galletitas, la masa de tarta, pizza. Bueno, y la cebada y el centeno que se usan en menor cantidad, ¿no? Acá en nuestra población. Eso también están prohibidos sí. para las personas celíacas. Claro, porque el problema de ellos es que al ingresar esta proteína al organismo, digamos, va a afectar al intestino, la mucosa intestinal. Entonces va a empezar a atrofiar las vellosidades y el problema grave, digamos, la mala absorción. Estas personas van a presentar desnutrición, van a presentar, por consiguiente, pérdida de peso y también algunas otras alteraciones, ¿no? Claro, esto provoca también enfermedades, el hecho de que el intestino se vea perjudicado, ¿no? Anemia, entre otras. Claro, porque vos no absorbes nutrientes, entonces vas a tener diferentes manifestaciones. Bien, ¿y cuáles son, me comentabas, sí lo que pueden consumir, qué tipo de ingredientes son los que sí pueden consumir una persona celíaca? Bueno, son los de origen, natural, digamos, que no tienen ningún tipo de procesamiento industrial, como es el caso de los huevos, de las carnes, que son libres de gluten, y frutas y verduras. Esos alimentos son los que pueden consumir con libertad. Claro. ¿Y qué tipos de harina sí pueden, por ejemplo, si quieren consumir una torta o quieren hacer alguna pasta casera, obviamente, o comprarla? ¿Cuál es la que es indicada para ellos? Bueno, tenemos la harina de mandioca, de papa, de soja, el arroz y todo lo que sería premezclas, ¿no? Que vienen. Eso sí es apto para ellos, porque eso no contiene gluten. No contiene. Bien, ¿y estos elementos son fáciles de conseguir por lo general o hay una, en Federación más particularmente, una preponderancia en que no se encuentran estos elementos? Sí, bueno, ahora tenemos disponible en la dietética, la única que hay acá en Federación, y también en los supermercados que la mayoría abrió un espacio, digamos, en sus góndolas para celíacos y también para lo que sería diabetes. Bien, una persona que por ahí no sabe que tiene, nunca le comentaron, ¿no? ¿Cómo sabe que puede llegar a tener este tipo de problema, ¿no? Claro. Bueno, la primera manifestación, que son los casos más típicos o sintomáticos, es la diarrea, ¿no? Una diarrea crónica persistente. Después se puede manifestar también asintomáticamente como pérdida del cabello, uñas quebradizas, pérdida de peso, esas que son las más como comunes, ¿no? Y alguna distensión abdominal, mucha hinchazón en lo que sería el abdomen, ¿no? Bien. Y en el caso de que, bueno, yo presento estos síntomas y sospecho que puedo llegar a ser celíaco, ¿qué control me debo hacer para confirmar o desechar esta información, ¿no? Sí. Bueno, primeramente te acercas a un médico clínico, que es el que te va a realizar te va a mandar a hacer un análisis sanguíneo, donde se va a pedir un examen serológico que se llama antitransglutaminasa. Bueno, este parámetro nos puede acercar al diagnóstico, pero definitivamente el más correcto sería la biopsia intestinal, que es el que nos da el resultado concreto, ¿no? Claro, a partir de ahí, a partir de ese resultado, sé o no si soy celíaco, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, con la biopsia intestinal, nosotros podemos hacer una dieta libre de gluten. Bien. ¿Qué tipos de celiaquismo existen? ¿Existe uno solo o existen también diferentes tipos? Por ahí alguna persona que puede consumir
cierto tipo de harina, otra que no? ¿O cómo es eso? No, existe un solo tipo, digamos, las proteínas van a afectar a todas las personas, pero sí lo que va a hacer diferencia, digamos, en el tipo de síntoma. Algunas personas van a ser más marcados y en otras menos, ¿no? ¿Afecta a cualquier edad el celiaquismo? Sí, puede aparecer durante la lactancia hasta la vida adulta. Bien. ¿Y en algún momento esto se llega a curar o nunca se va el celiaquismo? Es una enfermedad crónica. Bien. Bien, ahora vamos a pasar también a otro tipo de enfermedad, que es la diabetes, que también hay muchas personas ahora por suerte están tomando conciencia y están sabiendo, se hacen los controles para saber que son diabéticos. ¿En qué consiste la diabetes? Bueno, la diabetes se caracteriza por el azúcar alta en sangre, que se llama hiperglucemia. Estas personas, digamos, se da, digamos, porque el páncreas deja de funcionar correctamente o directamente no secreta la cantidad suficiente de insulina como para regular esta glucemia alterada en sangre, ¿no? Bien, ¿qué vendría a ser la insulina y qué función cumpliría en el organismo, ¿no? Claro, la insulina es una hormona cuya característica lo que tiene es agarrar, retirar el azúcar, sería la glucemia de la sangre, y llevarla a lo que sería el músculo o las células adiposas para usarlas como fuente de energía. Claro, ahí está el problema que la persona diabética tiene alta concentración de azúcar, ahí se debe el problema, ¿no? Y esta insulina no funciona correctamente o prácticamente no está. Entonces, tenemos dos tipos, que son los que más prevalecen. O sea, hay muchos tipos de diabetes, pero los más conocidos sí son la diabetes tipo 1, que es insulino dependiente, la persona debe inyectarse insulina, y la diabetes tipo 2, que es la no insulino dependiente, que se controla con antidiabéticos orales. Bien, pero los dos tipos de diabetes tienen prohibido el consumo de azúcar de alguna forma, ¿no? No sé si prohibido, pero sí se empieza a limitar, ¿no? Se empieza a controlar las cantidades para que este azúcar no se altere y llegue... No sigue incrementando el nivel de azúcar, ¿no? No llega a picos elevados. ¿Qué alimentos sí y qué alimentos no puede consumir? Bueno, los alimentos de libre consumo para el diabético son todo lo de origen sería animal y vegetal, frutas, verduras, huevos, lácteos y lo que sería también quesos, ¿no? Bien, o sea, el azúcar de los productos naturales por ahí no altera el nivel de azúcar del cuerpo también de la persona, ¿no? No, porque por ejemplo una fruta tiene azúcar, ¿no? Pero al estar acompañada de fibra o de la pulpa, la cáscara, nos hace que el azúcar no se eleve en gran velocidad. ¿Y cuál es, por ejemplo, no? O sea, ¿qué tipo de azúcar podríamos decir prohibido o tiene que restringir su uso? Bueno, tenemos el azúcar, todo lo que sería azúcar simple, ¿no? Derivado de las gaseosas, los alfajores, las golosinas, el azúcar de mesa. Esos son los que por ahí ellos deben empezar a evitar. ¿Y qué problemas puede traer si yo, por ejemplo, no lo sé o si soy diabético y no me cuido? ¿Qué problemas puede traer a mi salud si yo sigo incorporando azúcar sin ningún control? Bueno, primeramente lo que vamos a originar es un aumento de peso en la persona, entonces se va a generar grasa a nivel abdominal y esta grasa es perjudicial a nivel abdomen porque ahí es donde se encuentran la mayoría de los órganos, ¿no? Tenemos el estómago, tenemos lo que serían los intestinos, el corazón, todo a nivel del abdomen. Bueno, las complicaciones más crónicas son a nivel renal, digamos, que la persona, si persiste esta diabetes, digamos, y no es controlada, puede llegar a una insuficiencia renal. También alguna pérdida de la visión, ceguera, y también lo que afecta a los nervios periféricos. Hay que revisarse los pies porque se puede llegar, una pequeña herida se puede complicar y se puede llegar hasta drenar. Claro, el azúcar por ahí lo que hace es que la sangre, te estoy preguntando, ¿no? Sí. Que la sangre no se coagule de forma correcta, ¿esto puede ser así o no? Claro, o sea, lo que pasa es que el azúcar, el estar en altas concentraciones en sangre, digamos, es perjudicial, porque lo que necesita el azúcar, que es el combustible, son las células, y al no ingresar a la célula, el cuerpo empieza a obtener energía de otras fuentes, ¿no? Del cuerpo. Una persona que es diabética, ¿cómo hace, o que no lo es justamente, pero tiene esos síntomas, cómo hace para hacerse un control y saber si es diabético o no? Bueno, los síntomas principales son la sed abundante, que es una sed que se produce durante todo el día, mucha orina frecuente, principalmente a altas horas de la noche. Después la persona generalmente diabética, algunas tienden a perder peso y lo que sería un apetito veloz, digamos, tienen hambre constantemente. O sea, comen, pero a la vez están perdiendo peso. Exacto.
Bien, entonces eso a tener en cuenta Sí. es un dato muy importante. ¿Esto es para toda la vida o si yo tengo un control puede ser que se me vaya reduciendo el nivel de diabetes que tengo? No, con un examen de rutina, digamos, uno puede ya saber, digamos, si lo padece o no. Después se va a ir siendo en profundidad los exámenes clínicos para ver el tipo de medicación que se le da. Bien, y puede ir disminuyendo el nivel de diabetes que yo tengo, porque por ejemplo una persona me comentó que fue diabética toda su vida y que llegó a los 70 años y que le redujeron, en vez de ser insulina dependiente, empezó a tomar pastillas, o sea que sería un grado menor todavía de diabetes que tenía. Sí, se lo puede llegar a controlar con medicación. Sumado a un estilo de vida saludable, que es alimentación saludable, y una actividad física, ¿no? Bien, tanto las personas celíacas como diabéticas tienen que estar controladas toda su vida. Sí, ellos sí, deben toda la vida medicarse y seguir estas pautas de estilo de vida, ¿no? Sanas. Bien, y comer saludable, eso siempre Sí. no olvidar, ¿no? Claro, siempre saludable. Bien, Laura. ¿Algo más, alguna información más que desees agregar en cuanto a los dos temas? Sí, quería comentarte que la población celíaca tiene un logo que significa SINTAC, no sé si se ve. Sí. Bueno, SINTAC, ¿no? Que está presente en la mayoría de los alimentos. Esto es más que nada para la gente que no lo sabe, ¿no? Bien. SINTAC significa sin trigo, avena, cebada y centeno. Hay alimentos como los aceites que nosotros debemos sí o sí verificarlos porque se puede producir en las industrias mucha contaminación cruzada, ¿no? Bien. Entonces hay alimentos que tienen el logo, ¿ves? Estos son libres, la población celíaca los puede consumir. Todo aquello que tenga el logo, ¿no? El logo. Claro, hay que entonces verificar, siempre buscar en la etiqueta, en la etiqueta del producto que vamos a comprar, el logo. El logo. Si Muy no bien. tiene este logo, quiere decir que no es apto. Que para no las es apto, personas, muy ¿no? bien, y ellos sí lo deben eliminar. Bien. Como es el caso más que nada de lo que sería comida chatarra, se le llama, Bien. ¿no? Bueno, todo esto no tiene logo, entonces nosotros lo debemos descartar. El maní, por ejemplo, si vamos a leer los ingredientes que la población celíaca se la educa mucho para que lean el etiquetado, que te dice que tiene trazas. Traza significa que tiene una porción pequeña de lo que sería avena, cebado, centeno. Claro, ahí inclusive ya te está trigo. diciendo que es prohibido directamente. Los caldos también no se pueden consumir. Ah, mira, eso no lo sabía. O sea, para condimentar la comida, calditos que vengan. No, porque tienen saborizantes, trazas nada. de trigo. Justamente como son medio gelificantes, pesantes, tienen unas trazas de trigo. Bien. Y bueno, por ejemplo, las papas y esas cosas, si bien es una verdura, pero en su contaminación, ahí en su elaboración, tiene trazas, digamos. Bien, y vienen todo este tipo de comidas, como mostraba, por ejemplo, papas fritas o por ahí otro tipo de comidas que vienen especialmente diseñadas para las personas, hechas especialmente para las personas que padecen esta enfermedad. Sí, vienen lo que son galletitas, fideos, algún otro envasado, pero siempre con las premezclas, ¿no? Que ellos pueden consumir. Bien, Sí. y a la hora de cocinar, de uno mismo hacer la comida, también tiene que tener cuidado con esas cosas. Claro, ¿no? sí, ellos tienen que tener cuidado porque se puede realizar lo que es la contaminación cruzada. Siempre se cocina primero para el celíaco, los utensilios tienen que ser para el celíaco, y después se cocina para el resto de la familia, porque eso puede pasar también. Claro. Dentro de un grupo familiar, una persona puede presentar celiaquía y el resto no. Bien, y si una persona llega a consumir, como me decías, esto cruzado, llega a consumir, aunque sea una pequeña cantidad, por error, ya le puede llegar a afectar a su Claro, sí, y los síntomas son, como ya te decía, diarrea, distensión abdominal. Es un malestar bastante complicado. Bien. ¿Es hereditario tanto el celiaquismo como la diabetes? Generalmente sí, digamos, se puede heredar, digamos, pero no es necesario que el resto de la familia lo contenga. Claro. Hay antecedentes fuertes como los padres, los hermanos, que sí son características importantes. Entonces, si una persona ya sabe que su padre o su mamá tiene un grado de diabetes o de Claro. celiaquismo, sería bueno que también los hijos Claro, o parientes sí, muy sí. cercanos se hagan los controles. Se hacen, con rutina. Claro. Y recordemos que si hoy nos hacemos el control y no nos da positivo, capaz dentro de... Un tiempo sí nos puede dar. Bien. Claro, cualquiera de las dos patologías, tanto la diabetes como la celiaquía, puede aparecer a cualquier edad de la vida. Y por más que no tengamos familiares que tengan este tipo de enfermedad, nosotros sí la podemos Sí, padecer. la podemos padecer por más que no tengamos. Y de esta manera hemos llegado al final de un nuevo programa de Clivajes, en donde debemos recordar estamos cumpliendo nuestros primeros 3 meses al aire. Es importante agradecer, como siempre lo digo, a las personas que hacen que todo el programa se lleve adelante, como es el caso en especial de la doctora Sonia Belis, quien está a cargo de, en este caso fuimos a charlar con ella a CEMEDIN,
También obviamente a la licenciada en nutrición Laura Reñero, que nos estuvo sacando todas aquellas dudas sobre diabetes y sobre celiaquismo. Y como siempre te digo, a Irina Boutique, quien me viste para cada programa, y lo podés encontrar en Avenida San Martín 136. El próximo jueves nos volveremos a encontrar a partir de las 21 horas. Muchísimas gracias por estar del otro lado y que tengan muy buenas noches.